Desde el hub de Geeks Academy, en el estudio de Geeks Academy, es un placer para mí estar con ustedes. Me presento, Ismael Plasencia López, socio fundador de este gran proyecto para tratar de contribuir con nuestro granito de arena en que los niños, las niñas y los jóvenes mantengan su curiosidad y su imaginación. Vamos a platicar de un tema súper interesante, pero más que interesante, muy importante. Primero, debo decirles con orgullo que soy socio fundador de Geeks Academy, una escuela de robótica para niños. Y el día de hoy mi mensaje es para los papás, para todos los padres que, como sucede siempre, están preocupados por la educación de sus hijos. De ahí que sea muy importante justificar la importancia de aprender ciencia y tecnología desde edades tempranas. Debo decirles que estoy influido por escritores, pensadores de la divulgación científica como son Carl Sagan, Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson, Yuval Noah Harari y Brian Greene. Entonces estas reflexiones que vamos a compartir tienen en alguna medida influencia de todos ellos. Primero, ¿por qué aprender ciencia? ¿Por qué pensar como científicos? Una de las habilidades que más están demandando las organizaciones en la actualidad es la habilidad de resolver problemas complejos. Se presenta un problema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Por qué se le llama complejo? Porque antes se pensaba de manera lineal. Decía que A estaba ocasionado por B. Entonces, si nosotros influíamos en B, íbamos a influir en A. Pero un problema complejo es distinto. De manera errónea, a veces, cuando vemos las cosas superficialmente, pensamos que A ocasiona B. Pero cuando nos metemos más a fondo, descubrimos que C ocasiona A y ocasiona B. Ese es un ejemplo de un problema complejo. Entonces, ¿por qué debemos de tener pensamiento científico? Porque nos da la capacidad de resolver problemas complejos. De ahí que la alfabetización científica no tiene que ver tanto por la cantidad de información que sabemos, sino que es más una forma de pensamiento. ¿Cómo nos hacemos las preguntas correctas? ¿Cómo está nuestro cerebro conectado para hacer preguntas? Esa es la diferencia. Y por eso siempre les digo a mis alumnos en las materias de metodología de la investigación, ¿qué es lo que hace un gran detective o una gran detective a diferencia de lo que es un policía? Como estas series que tanto nos gusta ver en Netflix o en las series de Amazon Prime o las que ustedes quieran. Hay grandes series de detectives. ¿Qué es lo que hace un detective diferente de un policía? O un gran periodista que investigó un tema y que ganó el Pulitzer Prize. ¿Qué es lo que hace diferente a un gran periodista de un periodista común o de un reportero? La diferencia es la investigación. Eso es lo que nos pone en otro nivel. Entonces, cuando hablamos de educación, el que nosotros imprimamos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, la importancia de la investigación, los marca para toda su vida. Porque como dicen, todos los niños cuando nacemos somos científicos. ¿Qué es lo que da la característica de la ciencia? La curiosidad. Cuando somos bebés y estamos explorando el mundo y estamos aprendiendo a gatear y estamos aprendiendo a caminar, estamos preguntándonos, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Atiborramos a nuestros papás de preguntas. Sin embargo, algo sucede. Y conforme entramos al sistema educativo tradicional, nos van matando la curiosidad. Nos están diciendo qué es lo que tenemos que aprender y cómo debemos de pensar. De ahí la importancia de justificar la ciencia y la tecnología. Y siguiendo con el tema tradicional de la educación, algo que he señalado desde hace algunos años de manera crítica es que en muchas universidades ya se obvia o ya no es necesario hacer una tesis de investigación. Entonces imagínense, se supone que las universidades alcanzan cierto nivel educativo
y están certificadas por sus programas de calidad. Y como ya tienen con esos programas de calidad certificación, la certificación les dicen que ya no es necesario. No les dice que está prohibido, les dice que ya no es necesario que sus alumnos hagan tesis. Entonces imagínense, antes los alumnos para salir de una licenciatura tenían que hacer una tesis, tenían que investigar. Y eso hace que preparemos ciertas partes de nuestro cerebro para el tema de la investigación. Ahora la gran mayoría no hacen tesis, no es necesario. Incluso recuerdo cuando estaba en la licenciatura por allá en el año 1999, donde dije que quería hacer una tesis y me voltean a ver como bicho raro en la licenciatura. Son muy poquitas personas las que hacen tesis. Entonces, en lugar de estar formando ingenieros y técnicos, en lugar de estar formando ingenieros y licenciados, estamos formando técnicos en las licenciaturas. Porque estamos quitando esa gran habilidad que es la habilidad de investigar y que tiene que ver con estarnos haciendo preguntas constantemente. La pregunta que nos hacemos de niños, ¿por qué no permanece en el tiempo? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Entonces, en ese sentido, el pensamiento científico nos prepara a pensar por nosotros mismos, para que nadie nos imponga lo que tenemos que pensar, como ideologías, pensamientos mágicos, esotéricos, brujería. Gran parte de los problemas, uno ve en redes sociales el tema con preocupación y también ¿es esto un chiste? El tema, por ejemplo, de los terraplenistas, ¿no? De que la Tierra es plana y de que hay teorías de la conspiración que nos tratan de convencer. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Porque lo increíble es que no son personas de países en desarrollo o subdesarrollados. Son personas de países de primer mundo. Terraplenistas que, a pesar de que tenemos satélites dándole vueltas al planeta y fotografías, hay personas que dicen que todo esto es una farsa. Y lo increíble es que encuentran adeptos que lo siguen. Entonces, tenemos que vacunarnos contra la ignorancia y eso solo se logra a través de que nuestros niños, nuestras niñas, desde la primaria, desde el kinder, no se pierda ese tema de la importancia de la investigación. Para pasar a la tecnología, primero es importante pasar por la investigación. Entonces, ¿cómo le hacemos como sociedad para que nuestros niños y nuestras niñas mantengan sus niveles de curiosidad? Porque a veces a los papás nos pasa que nos atiborran de preguntas. Y no sé si sea más porque nos agobian las preguntas o más por el temor de sentirnos ignorantes ante nuestros hijos, que de repente son tantas las preguntas que nos hacen que ya preferimos pues no hacerles caso, por ejemplo. Y lo mismo sucede con los maestros. Los maestros que únicamente aprenden una materia específica y que si lo sacas de esa materia específica no saben absolutamente nada. Entonces lo más cómodo es decir, esto es lo que tenemos que aprender. Y el gran problema del sistema educativo es que únicamente nos enseña a memorizar. Por lo tanto, si vamos perdiendo la capacidad de hacer preguntas, la capacidad de investigar, se va atrofiando esa parte del cerebro que no utilizamos. Use it or lose it. Entonces es como el tema del ejercicio, ¿no? Tiene que ser integral. No podemos hacer nada más, por ejemplo, pesas con un solo brazo. Tenemos que hacer pesas con todo el cuerpo, igual que el pensamiento aeróbico, anaeróbico, etc. Entonces lo mismo sucede con la educación. Algo sucede que vamos perdiendo la capacidad a grado tal que, por ejemplo, una materia que es importantísima, existe una gran cantidad de memes para denostar a la materia, mofarse de la materia, y es la materia de metodología de la investigación, donde nadie quiere llevar metodología. La gran mayoría no quieren llevar metodología de la investigación y lo ven como una materia aburrida, y tienen razón, porque la gran mayoría de maestros que dan esta materia de metodología de la investigación no investigan. Sucede como el fracaso de las clases de los emprendedores en las universidades. Dan clases de emprendimiento personas que nunca han emprendido. Entonces, ¿con qué autoridad moral les queremos transmitir a las alumnas y a los alumnos que son muy inteligentes? Y se hacen preguntas, dicen, ¿qué tengo yo que aprender de este individuo
que me quiere enseñar de emprendimiento si nunca he emprendido? ¿Qué tengo que aprender de esta profesora que me está enseñando metodología de la investigación si nunca he investigado? Entonces, ¿se dan cuenta en el círculo vicioso en el que nos encontramos? Entonces, debemos de ir trabajando como sociedad en rescatar eso. Rescatar los temas importantes que una niña y un niño deben de aprender y que desafortunadamente la escuela tradicional se ha olvidado de ellos, ¿no? Hablamos de la capacidad de resolver problemas complejos, pero ¿qué tanto nos preparan las universidades, las preparatorias, las secundarias para trabajar en equipo? Para ser resilientes ante las adversidades. Tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas. No podemos aspirar a tecnología de verdad si no tenemos pensamiento científico, porque hay una interrelación. Cuando Galileo Galilei veía los astros en el cielo, se dio cuenta que el telescopio, el instrumento con el que contaba en ese momento, no era suficiente. Entonces pasa de la investigación científica, de analizar el cielo, al desarrollo tecnológico. ¿Cómo hago un mejor telescopio? Entonces, jugando con el instrumental, iba mejorando su equipamiento. Había desarrollo tecnológico. Y lo interesante es que ese desarrollo tecnológico, ahora con un mejor telescopio, podía ver más lejos. Y avanzaba la ciencia. Entonces, ¿se fijan? Avanza la ciencia les pide mejor desarrollo tecnológico, avanza la tecnología y la tecnología les permite contestar preguntas más ambiciosas de ciencia. Por eso, hay una política de los países desarrollados en que sin ciencia, sin investigación básica, no van a llegar lejos. A nosotros nos documentan o aprendemos que los chinos copiaron tecnología, pero los chinos entendieron que no iba a ser suficiente y que tenían que desarrollar investigación científica básica, porque lo mismo habían hecho los coreanos antes, y lo mismo hicieron los japoneses. Empezaron copiando, pero si tú no tienes las capacidades, no te sirve de nada. Si yo agarro un dron hecho en Corea, o en China, o en Alemania, o en Estados Unidos, y se lo llevo y se lo doy a una niña o un niño argentino o mexicano que no tiene la capacidad de desarrollo tecnológico y de investigación, ¿qué va a hacer con el dron? Entonces, de ahí la importancia de que nosotros como padres reconozcamos que tenemos que dar una educación más integral a nuestros hijos. Y lo mismo sucede con los maestros. ¿Cómo le hacemos para dentro del libreto que nos dan, dentro de la carta descriptiva, mantener la curiosidad? Ese es el gran reto. Mantener viva la llama de la curiosidad en las niñas y los niños. Para que si de cada 100 niños que tenemos, una niña o un niño se convierte en científico, ¿cómo le hacemos para que en lugar de que sea un niño o una niña sean 2 niños? O 3 niñas, o 10 niñas. Y todavía más, no todas y todos tienen que ser científicos, pero se llevan ese bagaje de instrumentos que es la metodología para el desarrollo del método científico. ¿Qué es el método científico? Una serie de pasos. Un ingeniero, una ingeniera, como les decía, un periodista, una detective, van a estar en mejor posibilidades de investigar y de resolver un caso si aplican el método científico. Los famosos pasos del método científico que nos enseñaron en biología en la secundaria y luego se nos olvidó. ¿Cuáles son estos pasos del método científico? ¿Cómo le hacemos para que en todas las cartas descriptivas, no importa la materia, sea administración de operaciones, sea finanzas, sea contaduría, sea economía, siempre se aplique el método científico? ¿Qué es el método científico? Todo parte de la observación. Estoy en una empresa y de repente deja algo de funcionar en una cadena de ensamble. Observación. Paso número 1, observación. ¿Por qué la marea baja y sube cuando la luna se va poniendo en ciertas posiciones? De la observación sigue la hipótesis. Yo creo que la luna tiene un efecto en las mareas. Esa es la hipótesis, lo que nosotros pensamos que sucede. Yo creo que aquí se descompuso la cadena de suministros por esta máquina que no está funcionando de manera adecuada. O este trabajador que no sabe cómo debe de operar la máquina. Esa es la hipótesis. ¿Qué sigue? Comprobar la hipótesis. ¿Y cómo se hace? Con el paso número 3, experimentación.
Vamos a experimentar. Y para experimentar empezamos a medir. De ahí la importancia de las matemáticas. Las matemáticas es el lenguaje de la ciencia. Por eso dicen que si algún día encontramos vida en otro planeta de otro sistema solar, la única manera en la que nos vamos a poder entender, no es hablando español, alemán, inglés, va a ser por medio de las matemáticas, porque es el lenguaje de la ciencia y de la tecnología. Entonces viene la parte de la experimentación. Nosotros empezamos a medir y empezamos a documentar. Cuando nosotros documentamos, son todos esos libros de texto que se escriben y que nos dan para aprender en la escuela. Desafortunadamente, la gran mayoría de los profesores y de los alumnos somos únicamente receptores. Agarramos un libro, pero no entendemos qué hay detrás de quien escribió ese libro. Y desafortunadamente únicamente nos enseñan a memorizar. Entonces memorizamos, nos aprendemos de memoria algo y luego lo repetimos. Y es como el clásico ejemplo muy sencillito de nos enseñan las tablas de multiplicar. ¿Cuánto es 6 por 4? 24. ¿Y qué significa eso? Pues 24. Y no hace la diferencia si lo memoricé o lo hago en una calculadora. Pero ya si nos enseñan que hay un cuadrito en donde hay 6 cuadritos y 4 cuadritos, ya nosotros podemos empezar a sacar áreas, por ejemplo. Y pasamos a la geometría y a la trigonometría. Aspectos fascinantes que se van perdiendo. ¿Por qué? Porque se puso un maestro, una maestra a dar clases que no entendía todo lo que hay detrás. Y entonces dice, la forma más fácil, ¿cuántos no nos encontramos con esos maestros? Oiga maestra, oiga maestro, ¿por qué esto? No lo sé, así debe de ser. Y así dice el libro. Y ahí es donde se va perdiendo. Y entonces, por eso ahorita hay una crisis de la educación superior donde hay jóvenes que se están preguntando si vale la pena invertir de 4 a 6 años de su vida a aprender una licenciatura y si es relevante lo que va a aprender para el mundo tan cambiante en el que nos encontramos. ¿Qué tienen que hacer las universidades, los tecnológicos, todas las instituciones de educación superior? Impregnar más en todas las cartas descriptivas, sin importar la carrera, la licenciatura, la ingeniería, el pensamiento científico. Y nos vamos para atrás y es lo mismo en las preparatorias y es lo mismo en las secundarias. Entonces, antes de avanzar al tema de la tecnología, es importante que no perdamos algo tan básico como es la curiosidad. Que una niña y un niño, que una joven, un joven, vayan contentos a una clase porque dicen, ¿y ahora qué voy a aprender? ¿Qué información me van a dar que es relevante? Ahí hemos captado su atención para que sepan que vale la pena todo este proceso. Entonces, es muy importante la parte de la ciencia. ¿Por qué nosotros planteamos este proyecto de Geeks Academy? Porque había una dificultad. Hace algunos años el Consejo de Desarrollo de Tijuana tenía una preocupación en la que me pidió que hiciéramos un estudio sobre por qué tenemos tan pocos ingenieros. Tenemos que importar ingenieros de otros estados de la República cuando hay alta demanda de personas con el perfil de ingeniería. Y pues llegamos a este problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y que sigue en la actualidad, los jóvenes no quieren estudiar ingenierías. ¿Por qué? Porque vienen matemáticas. Y como tienen matemáticas deficientes de la prepa, te vas a la prepa y la prepa dice que es culpa de la secundaria y la secundaria dice que es culpa de la primaria y así nos la llevamos, pero el problema no se resuelve. Entonces dijimos, ¿cómo se hace en otras partes? Pues nos dimos cuenta que hay metodologías donde los niños pueden aprender matemáticas de manera divertida. Y como les mencionaba en el paso del método científico, yo no soy matemático por ser matemático, porque a lo mejor a mí me aburren los números, pero me di cuenta que la matemática es un medio para alcanzar un fin. Albert Einstein era un genio y sabía muchísimas matemáticas, pero no estaba al nivel de los mejores matemáticos. Pero él que tenía imaginación y curiosidad. Entonces él se imaginaba cosas como la teoría general de la relatividad y recurría a los matemáticos, incluida su esposa, para que de esa manera poder comprobar matemáticamente. Entonces, si a los niños les enseñamos robótica,
y a construir un puente y un robotito, etcétera, se van a dar cuenta de la importancia de las matemáticas y van a aprender matemáticas a lo mejor no tanto porque quieran aprender matemáticas, sino porque les sirve para otro fin. Esa es la parte en la que tenemos que trabajar. Entonces, número 1, los pasos del método científico para que nosotros nos hagamos las preguntas correctas, las preguntas adecuadas. Si nosotros mantenemos la curiosidad, ya lo demás se va a dar de manera más automática. Entonces, la gran invitación a todos los padres, a todos los maestros es que mantengamos la curiosidad en los niños y en los jóvenes. Y a todos los padres es, pregúntate si en tu escuela, si en tu primaria, secundaria, están dándole el método científico a las personas, a los niños, a los jóvenes. Y hay que preocuparnos por esa parte. Este proyecto de Geeks Academy está trabajando en eso, en trabajar esa parte que a veces en la escuela tradicional pues no se está solventando, ¿no? Que es el tema de la tecnología y el tema de la ciencia. Saludos.